Venga, a ver, un besito grande para todos. Bien, otro más grande. Bien. ¿Muchos? Nació con una falta de oxígeno, tuvo una falta de oxígeno al nacer y bueno, tuvo una parálisis cerebral con muchas complicaciones y desde el primer momento pues necesitó terapias que no podíamos pagar. De hecho, yo creé una página en internet que es Ayúdanos a Caminar y bueno, pues se hicieron varios eventos que gracias a ellos pues pudimos poder pagar las terapias. Nosotros siempre estuvimos implicados con el tema de los tapones. Empezamos con un niño de Portugal que necesitaba un brazo. Y bueno, lo típico, ¿no? En la familia se recogían tapones, luego los llevábamos a un punto. La fundación hubo un momento que se puso en contacto con nosotros y bueno, pues empezamos la campaña y nos hacemos cargo de los puntos que hay en Vigo y nosotros mismos pues los clasificamos, porque bueno, ya que esto es como una cadena, ¿no? Ya que hay un trabajo muy grande detrás, entonces nosotros pues lo que pretendemos es un poco, pues como un voluntario más, pues un poco que los tapones vayan ya a la recicladora para reciclar. Y nada más, es el 5.º año que hacemos el TeraSuite. El primer año lo hicimos en Madrid, hasta que conocimos un equipo médico que es de aquí de Coruña y es el 4.º año que vamos a Coruña y bueno, es un tratamiento caro que nosotros no podemos, mi marido está cobrando la ayuda familiar en estos momentos y es imposible, yo creo que para una familia es imposible. Entonces bueno, pues los tapones pues es una forma de concienciar, sobre todo los colegios que están haciendo una labor genial y con el medio ambiente y también pues con estos niños que ayudan a pagar estos tratamientos. Yo soy Noelia Romero, soy trabajadora social de la Fundación Amigos de Galicia y estamos hoy aquí para presentar la campaña de Ales Nair. Estoy aquí con Vanessa, la mamá de Ales, Guntín. El tema es que, bueno, con Ales ya desarrollamos alguna campaña anterior y tanto esta como las anteriores son para financiar el TeraSuite, que es un tratamiento integral que Ales necesita desarrollar para mejorar sus habilidades físicas. El tratamiento este se disfrutará en una clínica de A Coruña y por lo tanto la entidad también asumirá el alquiler del piso para que su mamá pueda estar con Ales allí y pues puedan disfrutar de ese tratamiento integral. Esta campaña no es solo para Ales, sino también para Nair, que es una niña de Pontevedra que necesita tratamientos de neurorehabilitación, locomatia y logopedia mensuales. Entonces a Nair se le van a abonar 6 meses y en el caso de Ales se va a abonar el tratamiento integral más el alquiler. El coste total de la campaña supone 6.596 euros y para poder dar respuesta a las necesidades de tratamientos de todos menores necesitamos recaudar 20 millones de tapones de plástico. Si bien es cierto que ya tenemos distintos puntos de recogida, porque la familia de Ales, incluso la familia de Nair, ambas están muy implicadas y cada una gestiona su concello. En el caso de Vanessa, tanto ella como su familia colaboran en la recogida de tapones de todo Vigo, filtran los tapones y nos lo dan un poco todo preparado para que nos lo podamos llevar a la recicladora. Pero sí que es cierto que cuantos más puntos se unan, pues más rápido podremos llegar a dar cobertura a la cantidad total de tapones que necesitamos. Por lo que animamos a todas las personas, a todos los centros, a que recojan tapones y que si alguno quiere incorporarse a la campaña, que se dirija bien a la página de Facebook de Ales, Ayúdanos a Caminar, o bien a la página de Facebook de la Fundación Amigos de Galicia, que está igual, Fundación Amigos de Galicia. También aprovechamos para hacer un llamamiento. Necesitamos, nos gustaría que sea un niño o niña gallego que necesite tratamientos no abonados por la Seguridad Social y cuya familia no tenga recursos económicos suficientes para abonarlo, que se dirija a nosotros, porque ahora mismo estamos dispuestos a ayudar a cualquier niño gallego que así lo necesite.